Cuando hablo en mis videos sobre temas de tecnología espacial y recuerdo que la Unión Soviética le ganó a Estados Unidos la carrera espacial durante la Guerra Fría, todos los críticos de este canal, ardidos por una verdad irrefutable, llenan la caja de comentarios con opiniones del tipo «Bigotón, no sabes nada», «La Unión Soviética perdió la carrera espacial», «Eres un comunista, das asco» y algunos, amantes de la libertad de expresión, hasta que la expresión contradice su limitado pensamiento, vaticinan hasta de lo que me voy a morir. Así que, impulsado por esas personitas de buen corazón que siempre se acuerdan de mi madre, vamos a explicar por qué los soviéticos y no los estadounidenses ganaron la carrera espacial durante la Guerra Fría. Soy Gabriel Bulgakov y el video de hoy es una clase gratis de historia. Disfrútenla. Les recomiendo no parpadear para no perder detalle y tomar apuntes si lo consideran necesario. Debo dejar claro también a los muy críticos con todo lo que tenga que ver con Estados Unidos y creen a ciencia cierta que astronautas de Estados Unidos no llegaron a la Luna, que no coman ese cuento. Los estadounidenses sí llegaron a la Luna, y si quieren, un día de estos les hablo de esta hazaña, con hechos irrefutables que corroboran ese grandioso hito de la NASA. Solo pongan Davai Bigotón y le damos con todo. Pero lo que quiero enfatizar hoy es que cuando la misión Apolo 11 llegó a la Luna en 1969 y el astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar nuestro satélite con la memorable frase «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad», todo el mundo creyó, y por desgracia hay quien aún lo cree, que la Unión Soviética perdió la carrera espacial, pero no fue así. No olviden que el que tiene los medios para hacer propaganda y divulgar su verdad es el que se hace creer ganador y se tira flores y se cuelga él mismo la medalla de oro. Hoy les contaré por qué Estados Unidos no estuvo ni cerquita de ganar la carrera espacial durante la Guerra Fría. Y ojo, eso no lo digo yo, ni tampoco solo los rusos. En el país americano donde yo terminé el colegio, tomaron como referencia a Estados Unidos para enseñarnos y calificarnos. Cuando Estados Unidos no llega ni al top 10 de los países con mejor educación. Si una nación quiere mejorar su educación, que se fijen en Finlandia, Corea del Sur, Singapur, Noruega, Japón, Canadá, Países Bajos, cualquiera de ellos primero, y luego, si lo desean, que tomen como referencia la educación de Estados Unidos. Además, los libros de historia de mi colegio hablaban, por ejemplo, de lo maravilloso que fue la llegada del hombre a la Luna. Pero no te cuentan quién puso al primer ser vivo en el espacio, quién fue el primer hombre en el espacio, quién fue la primera mujer en el espacio, quién fue el primero en hacer una caminata espacial, cuál fue el primer satélite en el espacio, quién fue el primero en mandar una sonda a Venus o el primero en mandar una sonda a la Luna. En resumen, todas estas hazañas las hicieron primero los soviéticos. Pero resulta que la gran mayoría de los libros de historia colegiales te hablan solo sobre el alunizaje estadounidense de 1969. Y con ello nos meten en la cabeza que Estados Unidos ganó la carrera espacial, como si la meta hubiese sido la Luna. Y si así hubiese sido, pues los soviéticos llegaron primero a la Luna con su sonda Miechta, que en español significa sueño. Si lo desean, queridos amigos y enemigos, pueden cerrar el video e ir a ver gatitos en YouTube. Pero si quieren aprender, les recomiendo seguir viendo el video, porque es aquí donde la historia se pone buena. ¿Quién ganó la carrera espacial? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Como muchos seguramente saben, la BBC es el mayor conglomerado estatal de medios de comunicación de Reino Unido, que llega a decenas de millones de oyentes de todo el mundo en variados idiomas. Y no olviden que Reino Unido es primo hermano de Estados Unidos, y alcahuete de este en todo lo que desde Washington se propongan en política exterior. Como los medios juegan un papel importante en esta guerra de la información, la BBC toma partida casi siempre por Estados Unidos, al tiempo que ataca a la URSS, Rusia, Putin y Rasputin.
Pero curiosamente hay un hecho que medios que se respeten como la BBC no pueden ocultar. Pensar que Estados Unidos ganó la carrera espacial porque pisaron primero la Luna es un error. Destaca la BBC en un documental titulado Cosmonautas, cómo Rusia ganó la carrera espacial. Y continúa. Los verdaderos pioneros de la exploración espacial fueron los cosmonautas soviéticos, y gran parte de los avances que hoy se usan en la Estación Espacial Internacional se deben a los conocimientos y las innovaciones de la Unión Soviética. Como muchos saben, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 27 millones de soviéticos perdieron la vida. Sí, más de 27 millones de soviéticos fallecieron durante esta guerra. Es decir, como toda la población venezolana o la mitad de la población colombiana. En 1945 la Unión Soviética estaba en ruinas. Para variar, sus aliados durante la guerra, Reino Unido y Estados Unidos, querían liquidar al país más grande del mundo y hasta pensaron invadirlo. La Operación Impensable es muestra de ello. Solo que no se atrevieron porque entendieron que los rusos nunca se rinden, y la victoria para los países amantes de la democracia cuando les conviene no estaba garantizada. Pues bien, como seguramente recuerdan, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó sendas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cuyo fin, según muchos expertos, era aterrorizar al mundo y más que nada a los soviéticos, y sentirse el mandamás mundial, algo que lo logró. Y fue capaz de sentirse invencible durante casi un lustro, ya que Estados Unidos era en esos años el único país del mundo en poseer este tipo de armas de destrucción masiva. La Unión Soviética, inmediatamente después del ataque atómico estadounidense a los japoneses en 1945, comprendió que si quería sobrevivir necesitaba igualar a Estados Unidos en poder militar y tecnológico. Así que se pusieron manos a la obra. En 1949, solo 4 años después del ataque estadounidense a Hiroshima y Nagasaki, la Unión Soviética ya tenía sus ansiadas bombas atómicas. Pero como eran mucho más pesadas que las estadounidenses, debieron desarrollar un cohete más potente para su lanzamiento. Y fue esto precisamente lo que derivó en el programa espacial soviético. Por esos años es como aparece en este escenario Sergei Pavlovich Korolev, conocido como el padre fundador del programa espacial soviético. Korolev era tan bueno en lo que hacía que Elon Musk hace poco en Twitter lo calificó como un genio. Algo que, por cierto, el fundador de SpaceX lo expresó en ruso. Llegados a este punto, me gustaría hacer un paréntesis. Es muy conocido en el mundo el término ruso Gulag. Para los que no lo sepan, Gulag es un acrónimo en ruso que significa Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. En pocas palabras, los gulags en la Unión Soviética eran campos de trabajos forzados. Como parte de la represión soviética en la era de Stalin, a estos campos llegaron personas muy capaces como poetas, escritores, científicos, militares, muchos de los cuales luego fueron liberados con la condición de que ayudaran al desarrollo del país durante la Segunda Guerra Mundial o después de ella. Ese fue el caso del padre fundador del programa espacial soviético, Sergei Korolev, quien en 1939, bajo el mandato de Stalin, fue declarado enemigo del Estado y enviado a uno de los más terribles gulags. Pero años más tarde, ante la necesidad de mentes brillantes, en Moscú decidieron darle otra oportunidad. Y fue el hombre que literalmente hizo que los soviéticos tocaran el cielo con las manos. Vamos, Korolev fue un serio dolor de cabeza para Estados Unidos. Korolev era un genio de la gestión, era un líder, una figura inspiradora, un político que sabía mover las palancas del poder y volver realidad las metas. Explicaba a la BBC el especialista en historia del espacio Asif Siddiqui, de la Universidad Fordham de Nueva York. Se dice que Korolev era tan importante en la Unión Soviética desde el punto de vista estratégico que para protegerlo de cualquier intento de asesinato, mantuvieron su identidad en secreto hasta sus últimos días. Se lo conocía simplemente como el diseñador jefe. En 1957, en pleno auge de la Guerra Fría, Korolev concluyó su obra maestra, el cohete R-7 Simiorka, que era 9 veces más poderoso que cualquier otro lanzador creado hasta ese momento. Después de varios intentos fallidos, el R-7 fue probado con éxito.
logró volar 5.600 kilómetros, que es más o menos la distancia que hay entre Lima y Nueva York en avión. El cohete soviético R-7 Simiorka fue el primer misil balístico intercontinental y con él Korolev convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia global. Algo que no lo digo yo, pues es un hecho que medios proestadounidenses como la BBC reconocen abiertamente. Hay que tener en cuenta que en realidad el destino del R-7 no era convertirse en un arma, ya que como misil era bastante malo. Prepararlo para el despegue tomaba mucho tiempo, por lo que el R-7 fue dedicado exclusivamente para la exploración espacial. Fue así como Korolev puso su mirada en el cielo y su objetivo en ese momento no era otro que demostrar que los viajes al espacio eran posibles. Así, sus ingenieros desarrollaron un satélite simple, el Sputnik 1, para mandarlo de paseo al espacio exterior. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1 fue colocado en órbita y comenzó a enviar señales de radio a la Tierra. Ese bip 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 que los estadounidenses pudieron detectar fue blanco de estudios para decodificar el mensaje soviético. Semanas más tarde, los estadounidenses se sintieron tontos al enterarse que no había ningún mensaje codificado y habían estado perdiendo el tiempo en vano. Gran parte del mundo estaba fascinado con el satélite soviético, pero en algunos rincones de Washington la hazaña soviética los mantenía aterrorizados, hazaña que los medios anglosajones no podían no publicar, porque era una noticia de importancia mundial, pero lo hacían a regañadientes. Pese a todo, lo cierto es que muchos civiles formaban largas filas ante los telescopios disponibles alrededor del mundo para poder ver una especie de segunda luna atravesando el firmamento. El Sputnik 1 fue una jugada maestra de propaganda soviética que provocó grandes disgustos en Washington. Y Nikita Khrushchev, el líder soviético que reemplazó a Stalin tras su muerte en 1953, quería más. Así que le pidió a Korolev otra gran misión espacial para las conmemoraciones del 7 de noviembre, el aniversario 40 de la Revolución Bolchevique de 1917. El plazo de alrededor de un mes parecía imposible, pero Korolev se las ingenió para volver a sorprender al mundo. Y así, el 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética envió al espacio otro satélite, el Sputnik 2, pero esta vez con un pasajero a bordo, Laika, una perra callejera encontrada en algún rincón de Moscú, pero que conquistó los corazones de medio mundo. Con esto, la Unión Soviética hacía otra hazaña. Fue el primero en lograr que un ser vivo orbitara la Tierra. Durante mucho tiempo, los soviéticos afirmaron que la perra sobrevivió en órbita varios días, pero en 2002 admitieron que los controles climáticos fallaron y el animal murió en apenas 6 horas por sobrecalentamiento. No obstante, en su tiempo, Laika le dio a los soviéticos otra victoria propagandística y a los estadounidenses otro dolor de cabeza. En Estados Unidos creían que si la Unión Soviética había sido capaz de llevar a un animal al espacio y mantenerlo vivo al menos por algunas horas, pronto estaría en condiciones de enviar a un ser humano. La deducción era lógica y para nada errónea, como se demostraría pocos años después. A principios de la década de 1960, 20 potenciales cosmonautas se entrenaban en secreto en una zona rural de Rusia, entre ellos el joven Alexei Leonov. Cada día corríamos 5 kilómetros y nadábamos 700 metros. También saltábamos en paracaídas. Yo llegué a hacer unos 200 saltos. Le contó a la BBC Leonov, quien años más tarde pasaría a la historia al convertirse en el primer hombre en realizar una caminata espacial. Pero además del entrenamiento físico, los cosmonautas soviéticos debían prepararse para los rigores del espacio. Debían ser capaces de resistir
resistir la enorme fuerza del despegue y del aterrizaje. Se dice que se los encerraba durante días en salas a prueba de ruidos para experimentar el aislamiento psicológico. Lo peor de toda esta parte de la preparación espacial era cuando la cápsula comenzaba a girar sin control. La preselección del primer ser humano que iría al espacio quedó reducida de 20 a solo 2 nombres: Yuri Gagarin y Germán Titov. Korolev terminó escogiendo a Gagarin, un hijo de campesinos, recuerda el ex cosmonauta Georgi Grechko. Nosotros pensábamos que el más listo y el mejor educado era Titov, pero el jefe consideró aspectos en los que nosotros como ingenieros no habíamos pensado. Cuán apuesto era el candidato, su sonrisa, y tenía razón, recuerda Grechko. El ingeniero jefe sabía que si la misión resultaba un éxito, el rostro de Gagarin estaría en las portadas de todos los periódicos del mundo, por lo que el rostro y sonrisa de Gagarin ganaban enteros sobre Titov. Pero lo cierto es que, como se demostró luego, Gagarin también tenía las cualidades necesarias para esa arriesgada odisea espacial. Y así, el 12 de abril de 1961, Gagarin llegó donde ningún ser humano había llegado antes: la órbita de la Tierra. A bordo de la cápsula Vostok, Gagarin dio una vuelta a nuestro planeta en 1 hora 48 minutos. Yuri Gagarin fue recibido como un héroe en la Unión Soviética y viajó por el mundo en portadas de diarios y revistas llevando su sonrisa triunfal. Gagarin era la encarnación del dominio de la Unión Soviética en la carrera espacial ante los Estados Unidos de América. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en dar una vuelta a la Tierra desde el espacio exterior. Pero un mes antes, el 4 de marzo de 1961, para mayor malestar de Estados Unidos, la Unión Soviética se había convertido en el primer país en interceptar un misil balístico. Los estadounidenses estaban quedando rezagados y en el campo militar y en el campo espacial, por lo que necesitaban desesperadamente un triunfo sobre la Unión Soviética, y el presidente John Kennedy se fijó una meta ambiciosa: pisar la luna y mover toda la maquinaria propagandística de la información para opacar todo lo logrado por los soviéticos, algo que lograron con mucho éxito. Con su economía en auge, Estados Unidos podía invertir grandes sumas de dinero en el desarrollo de un programa lunar. Por el contrario, en la Unión Soviética los dirigentes no estaban dispuestos a financiar una aventura tan costosa. Mi padre le dijo a Korolev que en la Unión Soviética había otras prioridades: producir más alimentos para acabar con la escasez y construir más viviendas. Le dijo a la BBC Sergei Khrushchev, hijo del líder soviético Nikita Khrushchev, que dicho sea de paso, desde muy joven acompañaba a su padre a revisiones ultra secretas de armamento, aviones y variada tecnología soviética. Korolev, en su afán por lograr más hazañas espaciales antes de que los estadounidenses empezaran a hacer sus propios hitos, lanzó una serie de misiones menos costosas a la órbita baja de la Tierra, cada una de las cuales reportó una victoria. Entre ellas se destacan 2 de 1963, el vuelo orbital más largo hasta esa fecha, 5 días, y la primera mujer en ir al espacio, Valentina Tereshkova. El 18 de marzo de 1965 se sumaría otro hito: Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en realizar una caminata espacial. El 14 de enero de 1966, una de las peores noticias llegaba al Kremlin. Korolev, la figura inspiradora de la exploración espacial soviética, murió tras una cirugía de rutina de la que no se pudo recuperar. Lo sustituyó su segundo, Vasily Mishin, quien carecía de la visión y la capacidad de gestión del diseñador jefe. Pero lo peor estaría por venir. El 27 de marzo de 1968, Yuri Gagarin, el emblema sonriente del dominio soviético del espacio, perdió la vida durante un vuelo de prueba a los 34 años de edad. Fue una tragedia nacional. Wernher von Braun era un genio en la ingeniería mecánica y aeroespacial. Su único pecado, haber sido nazi y haber diseñado cohetes para Alemania nazi.
Ese oscuro pasado no le importó a Estados Unidos porque después de la guerra su gran aliado en la lucha contra el nazismo, la Unión Soviética, se convertiría en su archienemigo, dando inicio a lo que se conoce como Guerra Fría. Tras la guerra, Estados Unidos no tenía otro objetivo más que derrotar a los soviéticos a como fuera, aun si para ello debía perdonar a los nazis y adoptarlos para sus programas militares y espaciales. Sepan que una vez Hitler fue derrotado, la operación ultrasecreta estadounidense conocida como Paperclip llevó de Alemania a Estados Unidos a un montón de científicos nazis para trabajar en distintas áreas. Gracias a sus conocimientos científicos, decenas de nazis fueron instados a cooperar con la Fuerza Aérea Estadounidense y la NASA, y a cambio se les eximió de culpa por su oscuro pasado. El nazi Wernher von Braun es considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX y fue el jefe que diseñó para la NASA varios cohetes como el Saturno V, que fue el que llevó al ser humano a la Luna. Pero ni siquiera el hecho de que este genio nazi fue adoptado por el país de las libertades, país que fácil se olvida de los derechos humanos cuando le conviene, ni siquiera eso ni el gran presupuesto en dólares ayudó a que Estados Unidos ganara la carrera espacial a los soviéticos. Antes de morir, Korolev llevaba en marcha el cohete N-1, con el que el ser humano podría poner un pie en la Luna. Vasily Mishin tomó el relevo del ingeniero jefe fallecido y acabaría la construcción de este gigantesco cohete, equivalente al Saturno V de la NASA, el cual fue diseñado por el nazi Wernher von Braun y se convirtió en el vehículo de lanzamiento del programa estadounidense Apolo. Finalmente, el programa del cohete soviético N-1 fue cancelado en 1974 tras 4 lanzamientos fallidos. Estados Unidos había ganado, pero no la carrera espacial, sino tan solo en poner primero un pie humano en la Luna. Quizás si Korolev no hubiese muerto, la historia del hombre en la Luna hubiese sido otra. No obstante, a inicios de los años 70, los soviéticos se olvidaron rápidamente de la Luna al entender que esa hazaña era más propagandística que de uso científico, y se fijaron una nueva meta que resucitaría su programa espacial: buscar la forma de vivir y trabajar en el espacio. Así, el 19 de abril de 1971 lanzaron a órbita el Salyut 1, la primera estación espacial temporal de la historia. La ocuparon 3 cosmonautas durante 3 semanas. A esta le seguirían misiones y estadías cada vez más prolongadas, alargando la lista de hazañas soviéticas. Durante los años 70 y 80, los estadounidenses estaban concentrados en vuelos de corta duración con los transbordadores espaciales, con los que habían alcanzado bastante éxito, hasta que a finales de enero de 1986, el accidente del transbordador Challenger, que se desintegró 73 segundos tras el lanzamiento, provocando la muerte de los 7 miembros de la tripulación, hizo que la NASA reinventase los vuelos de este tipo. Y mientras los estadounidenses lamentaban este trágico accidente, los soviéticos celebraban la colocación en la órbita terrestre de la primera estación permanente, la Mir, que tiene 2 significados al español: paz y mundo. Con 31 metros de ancho, 19 de largo y 27,7 de alto, esta estructura se convirtió a inicios de 1986 en un enorme laboratorio suspendido, con módulos separados para astrofísica, ciencia de los materiales y estudio de la Tierra. Equipos de cosmonautas soviéticos visitaban la estación por periodos de 1 año y se convirtieron en verdaderos expertos en la vida en el espacio. Un dato curioso es que estaba previsto que la Mir funcionara no más de 5 años, pero lo hizo durante 13 años. A finales de 1991, mientras la Mir orbitaba el planeta, la Unión Soviética se disolvió y un hombre pasó a la historia: Sergei Krikalev, quien fue apodado como el último ciudadano de la Unión Soviética, ya que partió de la Tierra a la estación Mir como ciudadano de la Unión Soviética. Y cuando volvió, 311 días después, ese país ya no existía. En esa perestroika, el programa espacial soviético pasó a manos de Rusia, y la falta de fondos amenazaba su existencia.
Se cree que por esos años en Washington temían que numerosos ingenieros aeroespaciales de la extinta Unión Soviética quedaran desempleados y fueran a trabajar a Irán o Corea del Norte, por lo que Estados Unidos le ofreció a Rusia unirse en la exploración del universo, y tras décadas de rivalidad, las dos potencias espaciales se convirtieron en socios. Era una relación conveniente para ambos. Los estadounidenses se beneficiarían de la experiencia de los rusos en largas estadías en el espacio, y los rusos se mantendrían a flote con los servicios pagos que les prestaría a Estados Unidos y a otros países. Me gustaría resaltar que en los años posteriores a la desintegración de la Unión Soviética hubo una cuantiosa fuga de cerebros desde Rusia hacia países como Estados Unidos, o judíos rusos a Israel, donde se sentían más seguros y donde podían encontrar trabajos bien remunerados. A diferencia de lo que pasaba en Rusia, pues como saben, la década de los 90 en Rusia fue un sálvese quien pueda. El país era un caos donde prevalecía la ley del más fuerte. Es decir, era un país de bandidos, corruptos y oligarcas. Como primer paso de la nueva colaboración entre Rusia y Estados Unidos en los años 90, astronautas estadounidenses fueron a vivir y trabajar a la estación Mir, y con los años se sumaron decenas de representantes de otros países, algo que dejaba buenos ingresos a Rusia. Cuando la Mir fue dada de baja y se desintegró al reingresar a la Tierra en el 2001, su reemplazo, la Estación Espacial Internacional, seguía siendo ensamblada en órbita añadiendo nuevos módulos, un proceso que empezó en 1998. Esta era la primera aventura totalmente internacional en el cosmos. 15 agencias espaciales colaboraban para construir una estructura 4 veces más grande que la estación soviética Mir. La comunidad internacional reconoce que la Estación Espacial Internacional es el testamento de los logros del programa espacial de la Unión Soviética durante 50 años de exploración del universo. Su sistema de soporte vital está basado en los de las estaciones Salyut y Mir. Los trajes que se utilizan son hechos en Rusia, versiones actualizadas del que empleó Alexei Leonov en la primera caminata espacial de la historia. Desde el 2011 y hasta hace no mucho, si no fuera por Elon Musk y SpaceX, la única manera de llegar a la Estación Espacial Internacional era por medio de una cápsula Soyuz montada en un cohete R-7. Ambas tecnologías que, aunque modernizadas, diseñó Sergei Korolev hace medio siglo. Elon Musk sabe lo grande que fue Korolev, de ahí que lo haya calificado como un genio. Y curiosamente es Elon Musk el que le está arrebatando parte del monopolio a Rusia al empezar a llevar astronautas al espacio. Desafortunadamente, Estados Unidos está perdiendo su poder global en muchos frentes e intenta pararle los pies a quienes amenazan su hegemonía. Rusia y China, hartos de las sanciones, empiezan a independizarse lo más que puedan de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Por lo que, por ejemplo, esos grandes esfuerzos en el área espacial que unieron a rusos y estadounidenses pronto podrían ser cosa del pasado. Rusia anunció hace unas semanas que renunciará a la Estación Espacial Internacional a partir del 2025, por diferencias con algunos socios del proyecto. Ojalá y logren limar asperezas y la rivalidad no vuelva a despegar hacia el espacio, que ya hay muchos problemas aquí en la Tierra. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.